La quietud de la mañana del 15 de julio de 2022, en Choa, Sinaloa, se hizo añicos con el rugido de un helicóptero Black Hawk de la Marina Mexicana. Un operativo militar de élite, respaldado por unidades caninas entrenadas, se cernía sobre una remota aldea en la sierra. El objetivo no era un cargamento de droga ni un campamento de sicarios recién formados, sino un fantasma, una leyenda viviente que había eludido la justicia durante casi una década y a quien Estados Unidos perseguía con una recompensa de $20 millones sobre su cabeza. Rafael Caro Quintero, de 69 años, el narco de narcos original, el hombre que una vez había sido el pilar del cártel de Guadalajara y quien había transformado el comercio de la marihuana a una escala industrial nunca antes vista, fue encontrado escondido entre la maleza. Su perro, Max, fiel hasta el final, ladraba desesperadamente mientras los infantes de Marina lo aseguraban. No hubo resistencia, no hubo disparos. Solo la imagen de un hombre envejecido, con el rostro surcado por el tiempo y las batallas invisibles, cuyo arresto, casi 40 años después de su primer gran golpe, cerraba un ciclo, pero abría las viejas heridas de un pasado que México y Estados Unidos nunca pudieron olvidar. Su nombre, desde Badiraguato hasta Washington, siempre estuvo ligado a una ambición desmedida y a un acto de brutalidad que cambió para siempre las reglas del juego del narcotráfico. Pero para entender cómo un joven campesino sinaloense llegó a ser el símbolo de una era, un pionero que elevó la hierba a la categoría de oro verde, debemos retroceder a sus orígenes, hueñas parcelas de amapola y marihuana que cultivaban los campesinos de la sierra para subsistir. Pero Rafael no se conformaría con la subsistencia. Su mente joven, astuta y ambiciosa, vio en la marihuana no solo una planta, sino una oportunidad para transformar su destino y el de su comunidad. En un Sinaloa donde la producción era fragmentada y de pequeña escala, Caro Quintero imaginó algo diferente. La agricultura a gran escala, industrial, aplicada al cultivo ilícito. Héroe en sembrar marihuana, pero fue el primero en pensar en ella como un monocultivo masivo. Una empresa agrícola que, si se manejaba con eficiencia y protección, podría generar riquezas inimaginables. Rápidamente se desmarcó de los pequeños productores, adquiriendo vastas extensiones de tierra, especialmente en la fértil región conocida como el Triángulo Dorado, que abarca partes de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Allí, lejos de las miradas indiscretas, comenzó a implementar técnicas de cultivo y procesamiento que revolucionarían la industria. Contrató agrónomos, ingenieros agrícolas y a cientos de campesinos locales que, a cambio de un salario mucho mejor del que el campo legal podía ofrecer, se convirtieron en su mano de obra. Sus plantaciones no eran pequeñas parcelas, eran haciendas que rivalizaban en tamaño con cualquier explotación agrícola legal en el país. Pronto, se convirtió en el principal proveedor de marihuana para el mercado estadounidense, inundando las ciudades del sur de la frontera con un producto confiable y abundante. Pero sabía que para escalar verdaderamente su operación, necesitaba más que solo buenos cultivos. Necesitaba una estructura, una red de protección y una logística infalible. Fue en la década de 1970 cuando su camino se cruzó con el de otros dos hombres que compartían su visión de un narcotráfico más organizado y ambicioso. Miguel Ángel Félix Gallardo, el estratega y el padrino en ciernes, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, el veterano con profundas conexiones en el mundo de la heroína. Juntos, estos tres pilares fundaron lo que se conocería como el Cártel de Guadalajara, una federación de traficantes que cambiaría la dinámica criminal de México para siempre. Ero se dedicaba a su pasión, la marihuana. Era el ingeniero agrónomo del cártel, el cerebro detrás de la producción masiva. Su rancho más famoso, conocido como Rancho Búfalo en Chihuahua, era una leyenda en sí mismo. Se extendía por miles de hectáreas, oculto en la inmensidad del desierto, y empleaba a más de 10,000 campesinos.
No era solo una plantación, era una ciudad agrícola con su propia infraestructura, pozos de agua, sistemas de riego, dormitorios, cocinas y hasta una escuela. En Rancho Búfalo, se calcula que se llegaron a cultivar simultáneamente cantidades de marihuana que superaban las 10.000 toneladas, listas para ser procesadas y enviadas a Estados Unidos. La visión de Caro Quintero había transformado el modesto cultivo de una planta en una industria multimillonaria. El Cártel de Guadalajara, con su diversificación en marihuana a escala industrial y cocaína transnacional, se convirtió en una máquina imparable de hacer dinero, con ganancias que eclipsaban las de muchas corporaciones legítimas. La hierba que Rafael Caro Quintero cultivaba se convirtió en una parte fundamental de esa fortuna. Se convirtió en una espina clavada en el costado del cártel. Camarena, un méxico-americano con un profundo conocimiento de la cultura y el idioma, se infiltró magistralmente, construyendo una red de informantes y recopilando inteligencia vital. Su trabajo culminó en noviembre de 1984, cuando la información que él proporcionó llevó a una de las mayores redadas antidrogas de la historia: la destrucción de Rancho Búfalo. 10.000 toneladas de marihuana fueron incautadas y quemadas, una pérdida estimada en miles de millones de dólares. No era solo un revés financiero, era una humillación, una brecha insoportable en la armadura de impunidad que el cártel había construido con tanto esmero. Para Caro Quintero, era personal. Su obra, su legado en el negocio de la hierba, había sido destruido por un agente. La furia y el deseo de venganza se apoderaron de la cúpula del cártel. En reuniones tensas, la decisión fue tomada. Camarena debía pagar. Sus métodos, cualquier nombre que pudiera haber colaborado con él. Un médico fue mantenido cerca, no para aliviar el sufrimiento, sino para asegurar que Camarena permaneciera consciente, prolongando el calvario. Las cintas de audio de aquella tortura se convertirían, años después, en una prueba escalofriante y fundamental en los juicios. El 9 de febrero de 1985, Kiki Camarena murió a causa de las heridas. Su cuerpo, junto al de Zavala, sería encontrado semanas después en un rancho en Michoacán. Nasas de sanciones económicas y cierres fronterizos. Rafael Caro Quintero se convirtió en el objetivo número 1. Libertad y poder. Fue extraditado a México, donde fue condenado a 40 años de prisión por homicidio y tráfico de drogas, que una vez ostentó. Pero el destino, caprichoso, le tenía reservada una sorpresa que conmocionaría al mundo. Una indignación masiva en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de EUU emitió de inmediato una orden de arresto y una solicitud de extradición. La DEA calificó la liberación como profundamente preocupante y advirtió que no se detendrían hasta verlo de nuevo tras las rejas. Y no lo maté, afirmó en una entrevista, buscando limpiar su nombre, o al menos reescribir su historia. Alegó estar retirado del narcotráfico, insistiendo en que el precio que pagué fue muy caro, y que solo quería vivir en paz con su familia. Incluso, en un movimiento que sorprendió a muchos, pidió perdón a Estados Unidos y a la familia de Camarena por todo el sufrimiento causado. Ion te está atrapando. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos del crimen organizado que han moldeado la historia. Y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Los informes de inteligencia de la DEA y otras agencias pronto comenzaron a sugerir que el viejo capo había vuelto a las andadas. Se decía que estaba involucrado en disputas por rutas de tráfico importantes, especialmente en el estado de Sonora, buscando reclamar un espacio en el nuevo panorama criminal de México. El prestigio de su nombre, forjado en el mito del pionero y el fugitivo, aún ejercía una poderosa influencia en el submundo. Se mantuvo en las sombras, una sombra que se alargaba sobre la frontera y que representaba un desafío constante a la justicia de ambos países. La recompensa por su captura, que en un momento ascendió a $20 millones, era un testimonio de la determinación implacable de Estados Unidos por llevarlo ante sus cortes.
Era un recordatorio de que, a pesar de los errores procesales o las declaraciones de arrepentimiento, algunos crímenes dejan cicatrices tan profundas que el tiempo no puede borrarlas. Ólico de inmenso valor, no solo para la DEA y la familia Camarena, sino también para reafirmar la colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. En un negocio de miles de millones de dólares que orquestó la brutal tortura y asesinato de un agente federal y que escapó de las garras de la justicia por un tecnicismo legal, parece estar llegando al final de su largo y sangriento camino. Sofisticación y volumen que sentó un precedente. Fue uno de los fundadores de una nueva era para los cárteles mexicanos, una era de organización corporativa y de violencia calculada, donde las redes de corrupción eran tan vitales como las balas. La historia de su ascenso y su eventual caída es un recordatorio de cómo la ambición sin límites, cuando se combina con la oportunidad y la impunidad, puede crear imperios que, aunque efímeros en su liderazgo individual, dejan un rastro indeleble de violencia y corrupción. El narco de narcos, el príncipe de la marihuana, fue un arquitecto clave en la construcción del monstruo del narcotráfico mexicano. Un monstruo que, incluso hoy, sigue cobrándose un precio incalculable en vidas y en la estabilidad de una nación. Su historia no es solo la de un hombre, es la de un sistema que él ayudó a forjar, y cuyas cicatrices aún son visibles en el tejido de México. Si la trayectoria de Rafael Caro Quintero y el mundo del narcotráfico mexicano te fascinó, ¿de dónde nos estás viendo? Déjanos un comentario y cuéntanos tu historia. Queremos saber de qué rincón del mundo estás siguiendo estas historias que nos conectan a todos. Y si sentiste que este relato te atrapó de principio a fin, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. No es solo para no perderte lo que viene, sino porque cada suscripción nos dice que hay personas como tú que creen que estas historias importan, que merecen ser contadas con la verdad y el respeto que se merecen. Seguiremos trayéndote relatos que desgarran, que cuestionan, que nos ayudan a entender cómo llegamos aquí. Historias de hombres que construyeron imperios de sangre, de sistemas que permitieron la corrupción, de familias que perdieron todo. Historias que duelen, pero que necesitamos escuchar. Activa las notificaciones para que no te pierdas nada. Queremos que seamos parte de tu día, que juntos exploremos estos capítulos oscuros que moldean nuestro presente.